Bien, vamos a desarrollar entonces la ruta metabólica del ciclo de Krebs con un poco más de detalle para ir viendo algunas de las peculiaridades de esta ruta, que es, como mencionábamos antes, una ruta de gran importancia porque es una ruta donde convergen metabolitos que vienen de diferentes tipos de macromoléculas, de azúcares, de lípidos, de proteínas, ¿ya? Y eso hace de que sea la ruta final de producción de los intermediarios que van a ir después a producir ATP. Habíamos mencionado de manera general de que se llama una ruta cíclica porque inicia y termina con el mismo metabolito, el oxalacetato, y el metabolito que se gasta en el ciclo es el acetil, ¿ya? Entonces el acetil unido a la coenzima A se unen dos carbonos con los cuatro del oxalacetato, forman una molécula de 6 y a esa molécula de 6 se la va transformando. Le cortamos un carbono y lo oxidamos, nos quedan 5, le cortamos otro carbono y lo oxidamos, y de paso le pegamos una coenzima, nos da una molécula energética, aprovechamos la energía para generar una molécula de GTP, que es energía directa, y luego hacemos nuevas oxidaciones. Una oxidación, el único paso del FAT, que ocurre fuera de la matriz en la membrana, una hidratación y una oxidación final para regresar otra vez a la molécula de 4 carbonos, que sería el oxalacetato, ¿ya? Eh, Veamos paso a paso quiénes son las moléculas involucradas, eh, las enzimas y cómo ocurre de manera general el proceso, ¿ok? El primer paso del ciclo de Krebs, eh, hay, por cierto, me acuerdo ahora una canción que he visto en YouTube por ahí, por si le sirve para aprendérselo. Eh, el primer paso, como decía, es una condensación. ¿Ya? Se junta la molécula de oxalacetato con el acetil que trae la coenzima A. ¿Ya? La enzima que realiza este proceso es la citrato sintasa. ¿Okay? Bajo condiciones celulares, esta reacción es poco reversible. ¿Ya? Poco reversible. Eh, eh, Como pueden ver aquí, 4 carbonos del citrato, ahí están marcados en rosado los del acetil, y vamos a obtener una molécula de 6 carbonos. Curiosamente, esta molécula tiene 3 grupos carboxilo, que es lo que le da también el nombre a la ruta, que es el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también el ciclo del ácido cítrico, el citrato, la forma ionizada del ácido cítrico. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué cosas regulan a esta enzima. ¿Ya? Eh, el segundo paso es una isomerización. Vamos a transformar el citrato en isocitrato. ¿Ya? Isocitrato. Eh, la reacción la realiza una enzima y en realidad realiza dos procesos enzimáticos simultáneos. ¿Ya? O sea, consecutivos más que simultáneos. Primero, como pueden ver aquí, le quita OHs. Aquí están marcados, se nota claramente, ven, este OH con este hidrógeno son removidos de la molécula y se produce agua, ¿ok? Y nos queda un intermediario que queda dentro de la enzima, que es el cisaconitato, y luego la misma enzima toma otra molécula de agua y se la coloca otra vez a esta molécula. Pero si se fijan, la coloca en posiciones diferentes, ¿ya? Entonces el OH que estaba aquí en el carbono 3 pasa al 4 y el hidrógeno que estaba aquí pasa hacia arriba. Hay un intercambio en la posición de grupo funcional. Solamente eso. Por eso es que se llama citrato y este que es un isómero se llama isocitrato. Eso es lo que hace la enzima. ¿Ya? Eh, Esta reacción es bastante reversible. ¿Ya? Puede ocurrir en un sentido o en otro. Así que no tiene eh, mucho que ver con el tema de la regulación después que vamos a ver en el ciclo de Krebs. La siguiente reacción ya es una reacción importante. Es la primera reacción de óxido-reducción del proceso. Y junto con la oxidación hay un proceso de descarboxilación. Esta molécula que está acá, fíjense, es el isocitrato, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y están indicados, resaltados acá en color, en celeste y en rosado,
¿cuáles van a ser las moléculas que van a movilizarse? En primer lugar, esto que está en celeste, carbono con oxígeno, va a ser removido como CO2. ¿Ven? Va a ser removido como CO2. Y los hidrógenos, con sus respectivos electrones, van a ser movilizados hacia una coenzima. ¿Ya? Esta enzima se ha encontrado que puede usar indistintamente las coenzimas NAD o NADP, pero normalmente privilegia el uso de NAD más que de NADP. Así que en general se va a transformar un NAD en un NADH. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que se hace el proceso primero de oxidación, le quitamos los electrones, se los pasamos al NAD, y después hay un proceso, hay varios intermediarios, ¿ya? Intermediarios dentro de la enzima que van a movilizarse, un reordenamiento de la molécula, y el producto final que se obtiene acá es el alfa-cetoglutarato. Si el isocitrato era una molécula de 6 carbonos, como ha perdido un CO2, ahora se queda en una molécula de 5 carbonos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Ok? Debido a que esta reacción elimina CO2 y es un gas que se mueve rápido, normalmente va a ser irreversible. ¿Ya? Porque es muy poco probable que la enzima pueda capturar un CO2 y regresar hacia atrás. ¿Okay? Así que en términos generales es irreversible. ¿Ya? Se pierde un carbono y se genera el primer NADH de la ruta. La siguiente reacción es una reacción que tiene cierto parecido, porque en esta reacción se va a hacer lo mismo, se va a hacer una oxidación y una descarboxilación. ¿Ya? La enzima, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, un complejo enzimático. Esta es la molécula de 5 carbonos. Ven, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este carbono que está abajo, COO, va a ser eliminado como CO2. Vamos a cortarlo. ¿Ok? Vamos a cortarlo. Y aquí vamos a aprovechar para pegarle una molécula de coenzima A. ¿Ya? Una molécula de coenzima A. Además, esta misma molécula va a ser reducida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a tomar hidrógeno. Recuerden acá, este es COOH, tiene hidrógeno. ¿Ya? Hidrógeno. El hidrógeno que está acá, con el hidrógeno de la coenzima A, esos van a ser los hidrógenos que van a ser pasados al NAD. Hidrógenos y electrones. Recuerden, siempre hay transferencia de hidrógenos y electrones. Entonces, el NAD recibe esos electrones con hidrógenos y se transforma en NADH, un proceso donde se reduce y la molécula se oxida. Y además que la molécula de alfa-cetoglutarato se oxida, pierde un carbono como CO2. ¿Ya? En esta reacción se produce el segundo NADH de la ruta, ¿ya? El segundo NADH. También con el hecho de que pierde un CO2, esta reacción es bastante irreversible, ¿ya? Es bastante irreversible. Y además tiene la gracia de que se produce una molécula de alta energía. El succinil-CoA es una molécula que tiene más energía que el ATP. ¿Okay? Por lo tanto, como es una molécula de alta energía, puede servir para generar una molécula energética directa, que es lo que se realiza en la siguiente reacción. ¿Ya? En la quinta reacción, recuerden son 8, el succinil-CoA, que es un succinato unido a la coenzima A, un ácido de 4 carbonos, succinato unido a la coenzima, se rompe este enlace. Por lo tanto, la coenzima A va a ser liberada. Se libera la coenzima A. ¿Ven? Se libera la coenzima A. Y la energía de haber roto este enlace se utiliza para fusionar el GDP con el fósforo. Entonces, con esto se genera un GTP, que es un equivalente a tener un ATP. Es un equivalente energético. ¿Ya? A pesar de que esta reacción puede producir una molécula GTP, en realidad se ha encontrado que la enzima tiene un grado de reversibilidad bastante alto. Entonces, eh, la enzima puede tomar succinil-CoA y cortarle la coenzima y producir GTP, o puede hacer lo contrario. Puede tomar succinato y con gasto de GTP formar succinil-CoA. ¿Ya? Entonces puede funcionar en ambos sentidos esta reacción. Eh,
La siguiente reacción, ya tenemos el succinato, 4 carbonos, ¿ya? Ahora hay que transformar estos 4 carbonos en volverlos a hacer en forma de oxalacetato. Y para eso se van a hacer 2 oxidaciones más. En el paso 6 se oxida el succinato a fumarato. Fíjense, en el esquema está indicado de dónde se sacan los hidrógenos y electrones. ¿Ven? Aquí tiene carbono con 2 hidrógenos. Le vamos a quitar un hidrógeno a cada uno. ¿Ya? Un hidrógeno a cada uno. Esos hidrógenos los pasamos al FAT de la enzima succinato deshidrogenasa, y esta coenzima queda reducida. ¿Ya? Y para compensar la pérdida de un hidrógeno cada uno, forman un doble enlace entre ellos. Entonces pasa de succinato a fumarato. ¿Ya? Esta reacción también es bastante reversible. Y además, esta reacción, esta enzima, la succinato deshidrogenasa, es la única enzima que no está en la matriz. Esta enzima es parte del complejo 2 de la cadena de electrones. ¿Ya? Entonces, cuando veamos cadena de electrones, vamos a volver a verla a esta enzima en la membrana interna de la mitocondria. Son las peculiaridades que tiene esta reacción. Su delta G, fíjense, es cercano a 0. ¿Ya? Entonces, esta reacción es muy reversible en un sentido o el otro. El penúltimo paso del ciclo de Krebs es un proceso de hidratación. Al fumarato lo vamos a transformar en malato. ¿Ya? Y para eso le vamos a agregar agua. Y la enzima le agrega agua en 2 partes. ¿Ya? Un OH y un hidrógeno. Primero le agrega un OH a una parte. Recuerden, ahí tiene carbonos, doble enlace, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, si rompemos el doble enlace, nos quedamos con un solo enlace, cada carbono puede formar un nuevo enlace. Y eso es lo que va a hacer. Primero este carbono recibe un OH, ahí pueden ver, carbono recibe un OH, y después el segundo carbono recibe un hidrógeno. Y tenemos la molécula de malato. ¿Ya? Tenemos la molécula de malato. Es una hidratación en 2 etapas. ¿Ya? En algunos casos lo consideran como doble reacción también, ¿ya? Como si fuesen 2 reacciones enzimáticas consecutivas o secuenciales. También tiene un alto grado de reversibilidad. Y en la última reacción, volvemos a recuperar la molécula original. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer una oxidación del malato. En el malato vamos a ver de que le quitamos hidrógenos a estos hidrógenos a este carbono, a este OH, ¿ya? Se los pasamos al NAT, generamos una reducción del NAT, y para compensar la pérdida de estos enlaces, de estos átomos, se forma un doble enlace entre carbono y oxígeno. Y esta va a ser nuestra molécula oxalacetato, que sería la molécula con la cual habíamos iniciado la ruta. ¿Okay? Esta reacción también tiene un alto grado de reversibilidad a pesar del delta G harto positivo que presenta. ¿Ya? Pero bajo las condiciones celulares se ha visto de que funciona bastante bien en ambos sentidos. Y aquí producimos el tercer NADH de la ruta, que sería la cuarta etapa de óxido reducción. Resumiendo, el acetilcoenzima A se junta con el oxalacetato formando el ácido cítrico o citrato. ¿Ya? Este se isomeriza a isocitrato, luego se descarboxila, pierde un carbono como CO2 y se oxida. Se genera la primera oxidación, se produce el primer NADH, molécula de 5 carbonos. Esta molécula vuelve a descarboxilarse y a oxidarse. Pierde un carbono como CO2 y al oxidarse reduce otra molécula de NADH. La molécula producida, succinil-CoA, es una molécula de alta energía, con lo cual al cortarle el enlace que lo une a la coenzima A, es capaz de poder generar un enlace de alta energía, un GTP. ¿Ya? El succinato va a ser oxidado a fumarato y ahí se va a realizar el proceso de oxidorreacción, el único de los 4 que usa como coenzima FAT y no NAT. ¿Ya? Los otros 3 usan NAT, este usa FAT. Y además este es el único paso que no ocurre en la matriz. Todas las demás enzimas del ciclo están en la matriz, esta no, esta está en la membrana. ¿Ya? Aquí no está mostrado, pero el fumarato para pasar a malato recibe una molécula de agua, se hidrata, y en el último paso de la ruta el malato se oxida a oxalacetato, reduciendo otro NADH.
Ahí hemos recuperado la molécula con la cual iniciamos el proceso. Los carbonos del acetil se perdieron como CO2 al ser oxidados por completo. ¿Okay? Si lo ven desde el punto de vista del número de carbonos, esto es bastante sencillo, pueden ver. El oxalacetato de 4 se une con el acetil de 2, forman el citrato de 6. Este se isomeriza, luego pierde un carbono como CO2 y se oxida. Queda en 5, el alfa-cetoglutarato. Luego este pierde otro carbono y también se oxida y genera CO2 NADH y fabrica succinil-CoA. Y luego el succinil-CoA, que ya es de 4 carbonos, va a sufrir transformaciones. Pierde la coenzima A, se oxida, se hidrata, vuelve a oxidarse y regresa a ser oxalacetato. Pero toda esta parte de la izquierda del ciclo, la segunda etapa, son moléculas de 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos. ¿Ya? Otra de las cosas que podrían ser interesantes de indicar es que esta segunda parte del ciclo es reversible. ¿Ya? Mientras que aquí esta reacción es irreversible. La isomerización es reversible, pero las otras dos, de 6 a 5 son irreversibles, de 5 a 4 son irreversibles. ¿Ya? Entonces, la primera etapa del ciclo en general es irreversible. Y la segunda etapa es reversible, funciona en ambos sentidos. Eso vamos a ver que tiene una importancia en lo que es la regulación. ¿Ya? Ahora, el acetil ya hemos visto de que se origina desde piruvato, se origina de ácidos grasos, de aminoácidos, etc. ¿Okay? Pero para empezar el ciclo hace falta acetil y hace falta oxalacetato. Entonces, como el oxalacetato se puede gastar en otras rutas, en otros procesos, cuando se quiere hacer respiración celular, la célula tiene que asegurarse de que tiene tanto acetil como oxalacetato. Entonces, hay una serie de rutas que sirven para producir oxalacetato. A esas rutas se llaman rutas o vías anapleróticas, ¿ya? Que son rutas que se utilizan para reponer los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Okay? Porque como les decía, por ejemplo, si ustedes se acuerdan en lo que es metabolismo de azúcares, el oxalacetato participa en la gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, en la gluconeogénesis se puede fabricar piruvato, oxalacetato y regresar a glucosa. Entonces, bajo condiciones de ayuno, el oxalacetato se gasta. Y cuando el individuo se alimenta, otra vez hay que producir oxalacetato porque no se puede empezar la ruta del ciclo de Krebs solo con acetil. ¿Ya? Entonces, desde el piruvato vamos a transformar o fabricar oxalacetato. Y hay una enzima que es la piruvato carboxilasa, que es la misma enzima que participa en la gluconeogénesis. ¿Ya? En diferentes tejidos vamos a encontrar formas variadas de poder producir oxalacetato. Por ejemplo, aquí pueden ver, en hígado, en riñón, se fabrica oxalacetato desde piruvato. En musculatura se fabrica oxalacetato desde fosfenolpiruvato. ¿Ya? Entonces, hay formas diferentes de poder producir oxalacetato en los tejidos, pero siempre van a implicar el hecho de que se tiene que producir oxalacetato para iniciar el ciclo. En otros seres vivos que también hacen ciclo de Krebs, como plantas, etcétera, bacterias, pueden ver levaduras, también hay otras enzimas diferentes que pueden hacer procesos de generación de oxalacetato. O puede ser de malato, ¿ya? Que también el malato es precursor de oxalacetato. Para visualizarlo mejor, tenemos este esquema. ¿Ven? Estas son un esquema de las rutas anapleróticas. ¿Okay? Recuerden, para iniciar el ciclo, hace falta tanto tener el acetil, tener el acetil-CoA, ¿ya? Esta molécula, como tener el oxalacetato. Cuando se hace degradación de azúcares, se genera piruvato y se genera acetil. Cuando se hace degradación de grasas, también se genera acetil. Entonces, producir el acetil no es gran cosa, porque pueden ir de diferentes sitios. El problema es el oxalacetato, ¿ya? Y el oxalacetato lo vamos a fabricar
desde azúcares, porque el piruvato viene de azúcar, de glucosa, piruvato a oxalacetato. El fosfonol piruvato también viene de azúcares, de la vía de la glicólisis, ¿ya? Y si no se lo fabrica desde azúcares, se lo puede fabricar desde algunos aminoácidos, ¿ya? Como el aspartato, por ejemplo, que puede transformarse a oxalacetato, ¿ya? Estas son formas en las cuales se puede producir oxalacetato nuevo en la mitocondria. En caso de que no hayan muchos azúcares o aminoácidos disponibles, se puede ir más atrás. Y desde ácidos grasos de cadena impar y algunos otros aminoácidos, se puede llegar a succinil-CoA y luego el succinil-CoA se irá transformando hasta oxalacetato, ¿ya? En caso de que haya pocos ácidos grasos, por ejemplo, disponibles de número impar, que no haya azúcares, por aquí también, por esta ruta del alfa-cetoglutarato, pueden entrar otros tipos de aminoácidos, porque se pueden transformar de varios aminoácidos más hacia glutamato y entrar en esta ruta. ¿Okay? En términos generales, se llaman rutas anapleróticas a las rutas que sirven para reponer esencialmente oxalacetato del ciclo. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a oxalacetato? De diferentes fuentes. De azúcares, a través de piruvato, fosfonolpiruvato, aspartato. ¿Ya? De aminoácidos a nivel de oxalacetato, a nivel de succinil, a nivel de alfa-cetoglutarato. De ácidos grasos a nivel de succinil. ¿Okay? Entonces, de todas estas moléculas se puede llegar a obtener oxalacetato para poder iniciar el ciclo de Krebs. ¿Ok? Porque recuerden que esto se va a gastar. Estas rutas que recuperan o reponen los intermediarios que pueden haberse gastado bajo condiciones de ayuno se llaman vías anapleróticas. Pero el ciclo de Krebs, este término anaplerótico se contrapone a un término llamado cataplerótico, ¿ya? Porque el ciclo de Krebs, como hemos visto, degrada las moléculas hasta CO2 para producir NADH y después generar ATP. A esa ruta en la cual se degradan cosas para generar energía se le llama cataplerosis, ¿ya? Las rutas que pueden, esas son las rutas que convergen en el ciclo, ¿ven? Desde azúcares, desde grasas, desde aminoácidos, puede llegar no solamente a acetil, sino a otros intermediarios del ciclo. ¿Ya? Y ahí se aportan moléculas al ciclo. Pero el ciclo de Krebs tiene la peculiaridad de ser una serie de rutas anfibólicas. ¿Ya? El término anfibólico significa que puede servir en dos sentidos. ¿Ok? En dos sentidos. Y en realidad, bueno, aquí más que anfibólico debería ser de síntesis, ¿ya? Porque a partir de diversas moléculas del ciclo de Krebs se pueden producir una gran cantidad de otras cosas, ¿ok? Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica porque sobre él van a converger una gran cantidad de moléculas de diferente tipo para generar energía, pero además desde los intermediarios del ciclo se pueden fabricar otras cosas también, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos de que recién nos hemos alimentado, ¿ya? Hemos consumido algún tipo de alimento que sea rico en azúcares. Hay harta glucosa en las células. La glucosa se transforma en piruvato, el piruvato se transforma en acetil. Una parte del piruvato se transforma en oxalacetato para poder iniciar el ciclo. Entonces, la célula toma acetil, oxalacetato y empieza a degradar este acetil para generar energía. ¿Okay? Pero si la célula ya tiene energía suficiente, en lugar de degradar por completo a estos elementos, se puede hacer otras cosas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a veces cuando hay exceso de glucosa,
¿ya? Ya se ha hecho ciclo de Krebs, se tiene energía, se tiene ATP suficiente. El citrato, en lugar de seguir transformándose hacia isocitrato, alfa-cetoglutarato y seguir hacia acá, puede ser movilizado hacia el citosol y en el citosol puede servir para fabricar ácidos grasos o esteroles, colesterol por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estos ácidos grasos derivan de componentes del ciclo de Krebs, que vienen de azúcares. ¿Ok? Si la célula determina, por ejemplo, de que le faltan algunos aminoácidos, puede fabricar aminoácidos de componentes del ciclo. Por ejemplo, fíjense acá, desde el alfa-cetoglutarato se puede fabricar glutamato y del glutamato se pueden fabricar otros aminoácidos. En humanos casi no, pero hablemos en términos generales. ¿Ya? Eh, del oxalacetato. Del oxalacetato se puede fabricar aspartato, asparragina. ¿Ya? Del oxalacetato se puede fabricar fosfonolpiruvato. Y del fosfonolpiruvato se pueden fabricar otros aminoácidos. ¿Ya? No todos en humanos, pero algunos sí. ¿Okay? Del oxalacetato se puede fabricar glucosa en caso de ayuno. Por ejemplo, ya imaginemos de que no viene esto de glucosa, ¿ya? Sino que viene de aminoácidos. Estamos en ayuno. En ayuno, en ayuno, los, las proteínas se degradan, los aminoácidos son convertidos, por ejemplo, hay aminoácidos que son convertidos hasta alfa-cetoglutarato, ¿ok? Hay aminoácidos que son convertidos hasta oxalacetato, hasta malato, hasta succinil. Todos esos terminan como oxalacetato. El oxalacetato fabrica fosfonolpiruvato y el fosfonolpiruvato glucosa para producir glucosa en ayuno desde aminoácidos. ¿Ya? Eh, entonces, como pueden ver, hay diferentes tipos de moléculas que se pueden fabricar de componentes del ciclo de Krebs. ¿Okay? Vamos a destacar por grupo. Por ejemplo, se puede fabricar desde el oxalacetato glucosa. ¿Ok? Se puede fabricar glucosa. ¿De dónde se fabricaría la glucosa? De oxalacetato. ¿Y de dónde venían estos carbonos? Pueden venir desde ácidos grasos de número impar o pueden venir de aminoácidos. ¿Ok? Se puede fabricar aminoácidos. ¿De dónde vendrán los carbonos? Por ejemplo, de glucosa, ingresan y se fabrican aminoácidos. Con los aminoácidos se puede fabricar bases nitrogenadas, pirimidinas por este lado, purinas por este otro lado. ¿Ven? Eh, con componentes del ciclo de Krebs se pueden generar lípidos, ácidos grasos, esteroles. Y con los ácidos grasos se pueden fabricar fosfolípidos, triglicéridos, etc. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el ciclo de Krebs, si bien una de sus principales funciones es ser una ruta de degradación para producir posteriormente energía en la membrana, también puede ser una ruta para sintetizar compuestos, no para degradar, ¿ya? Eh, pudiendo o estando involucrado en las rutas de síntesis de azúcares, de lípidos, de aminoácidos y posteriormente proteínas y de bases nitrogenadas. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el ciclo de Krebs tiene una altísima importancia porque participa en todas las rutas. Se puede derivar hacia azúcares, hacia lípidos, hacia aminoácidos y proteínas o hacia bases nitrogenadas y ácidos nucleicos. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene el hecho de que el ciclo de Krebs pueda, si se hace completo, degradar para generar ATP o si se sacan moléculas de allí, transformarlas en otras moléculas necesarias para el mantenimiento de estructura y funcionamiento celular. ¿Okay? Una última cosa del ciclo de Krebs. ¿Cómo se regula? ¿Okay? ¿Cómo se regula? Aquí en este esquema se ve la regulación tanto de la primera etapa de la respiración celular como la regulación del ciclo en sí. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, la primera etapa que habíamos visto, la que viene de azúcares, era de piruvato a acetil. Y luego el ciclo de Krebs era acetil oxalacetato y todo el proceso. ¿Ya? Recuerden una cosa, las enzimas que son regulables son las enzimas que son irreversibles. Porque las enzimas que son reversibles no tienen ninguna gracia regularlas. Porque ¿cómo vamos a acelerarlas o
si es que funcionan en ambos sentidos, ¿verdad? Y aquí vamos a marcar cuáles son las irreversibles, ya que no están marcadas. Por ejemplo, esta enzima, esta enzima que hace la isomerización del citrato isocitrato es reversible, ¿ya? La enzima que transforma succinil-CoA en succinato también es reversible, ¿ya? La que forma succinato, aquí no está, en malato, también es reversible. Esta enzima de acá también es reversible. Esta enzima también es reversible. ¿Ok? Entonces, si se fijan, las enzimas que son reversibles no tienen ninguna participación en lo que es la regulación. Porque si yo acelero la succinato deshidrogenasa, voy a hacer que pasen de succinato a fumarato y que de fumarato regrese a succinato más rápido, pero nada más. ¿Ya? Entonces, las enzimas que tienen sentido regular, son las que funcionan en una sola dirección. Y esas son la piruvato deshidrogenasa, el complejo que transforma piruvato en acetil. La primera enzima del ciclo de Krebs, que es la citrato sintasa, que es la que combina oxalacetato y acetil. ¿Ya? La enzima 3, que transforma el isocitrato en alfa-cetoglutarato, al cortarle un carbono y oxidarla. Y la 4, que es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que hace algo parecido al anterior. ¿Ya? Esas enzimas, como funcionan en una sola dirección, son regulables. De modo que si la célula determina que necesita, que tiene que hacer el ciclo de Krebs más rápido, esas enzimas van a ser aceleradas. Y si determina que el ciclo debe funcionar más lento, hará que funcionen de manera más lenta las enzimas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el sentido de hacer el ciclo de Krebs completo? El ciclo de Krebs completo sirve para producir esencialmente energía, ¿ya? Una parte de energía, y moléculas como el NAD y el FAT, que a fin de cuentas también van a hacer energía. ¿Ok? Entonces, recuerden una cosa importante. En la célula, ¿quiénes son los indicadores de energía? Son las relaciones normalmente entre coenzimas. Por ejemplo, en la célula se determina la relación entre el ATP, el ADP versus el ADP, eh, el ADP y el AMP. ¿Ya? Eh, si en la célula existe una, una gran cantidad de ATP mayor que la de ADP y AMP, se dice que la célula está bien energéticamente, porque tiene harta energía. Pero si en la célula son más abundantes el ADP y el AMP, significa que la célula está pobre, que le falta energía. ¿Ya? Entonces, hay una relación. La célula tiene una cantidad de nucleótidos de adenina. En las tres formas. Recuerden que los tres son nucleótidos de adenina y la única diferencia está en el número de fosfatos. Yo puedo transformar AMP en ADP agregándole otro fósforo y ADP en ATP agregándole un tercer fósforo. Esa es la única diferencia. Pero los nucleótidos son iguales, ¿ya? Más allá de la diferencia en fosfato. Entonces, eh, si la célula, por ejemplo, el músculo ha gastado ATP, la proporción será más alta de estos que de ATP. Si la célula está en reposo y ha generado alta energía, la proporción será más alta de ATP por sobre los otros dos. ¿Ya? Entonces, cuando sube uno, baja el otro. Existe ese equilibrio. Si aumenta el de arriba, bajan los otros, porque están que se transforman en ATP. Y si el ATP baja, es porque están que se transforma en ADP y AMP. ¿Ya? Entonces, hay esa relación. Por lo tanto, las concentraciones de estas moléculas son indicadores de energía. Si hay más de ATP que de los otros, la célula está bien energéticamente. Si hay más de ADP y AMP por sobre ATP, la célula está pobre energéticamente. Y esos son indicadores de energía. ¿Ya? Y la otra forma de determinación de indicadores de energía es las coenzimas NAD. ¿Ya? Coenzima NAD. El NADH es un indicador de alta energía.
En cambio, la, la coenzima NAD en su forma oxidada, ¿ya? En su forma oxidada, es un indicador de poca energía. ¿Ok? El NADH va a ser después en la cadena de electrones el encargado de producir, de iniciar el flujo eléctrico para producir ATP. Entonces, si en la célula hay harto NADH, significa que se han hecho muchos procesos de oxidación, de óxido de reducción. Y eso va a permitir de que se produzca gran cantidad de energía. En cambio, el NAD significa que la célula se ha gastado harta energía. ¿Ok? Entonces, estas dos proporciones son las que van a regular en la célula y van a ser los indicadores del estado energético de la célula. Si en la célula hay harto ATP y hay harto NADH, la célula está bien energéticamente. Si en la célula hay harto ADP, AMP y NAD oxidado, está pobre energéticamente. ¿Ok? Ahora, el ciclo de Krebs es una ruta cuyo principal objetivo es producir energía. ¿Ok? Por lo tanto, por un sentido de lógica energética, cuando la célula tenga hartos niveles de ATP y hartos niveles de NADH, el ciclo debiera estar más lento. Porque si la célula tiene harta energía, ¿para qué quiere que el ciclo esté rápido? ¿Para qué quiere que el ciclo siga funcionando a gran velocidad? Al contrario, ¿ya? ¿Cuándo necesita la célula que el ciclo se apure? Cuando está pobre. Y eso es cuando tiene estos niveles bajos, o sea, cuando tiene niveles altos de ADP, de AMP o de NAD. Y aquí pueden fijarse ustedes cuáles son las moléculas que estimulan y que reprimen las rutas. ¿Ve? Primero veamos las que estimulan. Las que están en verde, este triángulo en verde, significa que estimulan a la enzima. Y las que están en rojo con X son las que reprimen. Fíjense, el AMP. Este es un indicador de que falta energía, hace que se apure la enzima. El ADP también es un indicador de que falta energía. El ADP, ¿ven? Entonces, AMP y ADP son indicadores. El NAT también pueden ver acá, el NAT es un indicador de pobreza, ¿ya? La coenzima A libre también es un indicador de pobreza energética, ¿ya? Cuando está la coenzima libre, no está pegada a nada, es de baja energía. Cuando está pegada a algo, se convierte en algo de más energía, ¿ok? Entonces, en general, los indicadores de poca energía en la célula estimulan al ciclo, ¿ya? A las enzimas del ciclo y también a la enzima que está previa al ciclo, al del paso 1 de la respiración. Si se fijan, también tenemos otra molécula que hace estimulación del ciclo, el calcio, ¿ya? Pero el calcio tiene un sentido. El calcio es un ion que es intermediario, es un segundo mensajero, y es intermediario de un montón de procesos que son indicadores de que se requiere energía. Por ejemplo, la contracción muscular. Cuando se libera calcio en el músculo, es un indicador de que de que se va a hacer contracción muscular. Y en la contracción muscular se va a necesitar gran cantidad de energía. Por lo tanto, tiene sentido de que la misma, en este caso la misma molécula, el mismo ion que estimula la contracción, estimula la ruta que produce energía para poder hacer la contracción. ¿Ya? Entonces, por eso es que el calcio también estimula esta ruta. Al contrario, las moléculas que van a reprimir el ciclo, que van a hacerlo más lento, son las moléculas que son indicadores de alta energía. ¿Ven? Si tengo harto ATP, ¿para qué quiero que el ciclo sea rápido? ¿Okay? Aquí pueden ver ATP, el ATP, el ATP. El ATP es una molécula que cuando está en altas concentraciones hace que el ciclo funcione más lento. Porque no hace falta producir energía porque tengo harta energía, dice la célula. ¿Ya? El NADH. También el NADH es un indicador de alta energía. El NADH. ¿Ven? El NADH va a hacer que la célula eh, tenga un metabolismo más lento porque no requiere producir más ADP, más energía. ¿Qué otras moléculas son indicadores de energía? Bueno,
cualquier cosa que esté unida a la coenzima A. El acetilcoenzima A es un indicador de alta energía. El succinil-CoA también es un indicador de alta energía. ¿Ya? El citrato. El citrato es un bloqueador de su propia enzima. Si se ha hecho gran cantidad de condensación de oxalacetato con acetil, hay mucho citrato, significa de que ya tengo suficiente cantidad de moléculas. Entonces, el mismo citrato bloquea esto. ¿Ya? Y hay también otra molécula que quiero destacar, eh, que es los ácidos grasos. ¿Ven? Los ácidos grasos son capaces de bloquear al complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Por qué razón? Los ácidos grasos, cuando están en gran concentración, en la mitocondria van a ser transformados en acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso ocurre cuando uno hace ejercicio en la musculatura. Cuando uno hace ejercicio, las grasas que van llegando desde los adipocitos al músculo van siendo oxidadas hasta acetil y se produce una enorme cantidad de acetilcoenzima A. Si se fijan, el acetilcoenzima A también es un bloqueador de esta enzima y los propios ácidos grasos son bloqueadores de esta enzima. ¿Ya? Entonces, la ruta desde piruvato a acetil va a ser bloqueada. Por esa razón es que cuando uno hace ejercicio, como a los 15 minutos, más o menos, entre 10 y 15 minutos de que uno empieza a hacer ejercicio, la ruta de degradación de carbohidratos se detiene. Porque venía glucosa, piruvato, acetil. ¿Ok? Pero el complejo piruvato deshidrogenasa es inhibido por altas concentraciones de acetil, que está que se produce harto acetil desde grasas. Y las propias grasas y el propio acetil bloquean a esto. Y por esa razón es que el piruvato tiene que ser transformado a lactato por fermentación. ¿Ya? Entonces, en el músculo no se hace fermentación láctica porque falte oxígeno. ¿Ok? Porque el ciclo está activo cuando uno hace ejercicio, pero está activo degradando grasas. Pero las propias grasas que están degradando, que están siendo utilizadas por la mitocondria para generar NAD y ATP después, son las que están bloqueando la degradación de carbohidratos. ¿Ya? Entonces, en un momento, se deja de hacer respiración celular desde azúcares y se hace fermentación. Y la respiración celular, que se sigue haciendo, se hace desde grasas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo importante de cómo cambia el sistema metabólico. Cuando recién empiezo a hacer ejercicio, en el músculo yo hago degradación de azúcares a través de la glicólisis y respiración celular. Pero eventualmente cuando aumenta el aporte de las grasas, se bloquea la respiración celular de azúcares para mantener solo respiración celular de grasas y se empieza a hacer fermentación. Y allí es donde empieza a generarse la acumulación de ácido láctico. ¿Ok?